Sí, listo. Bueno, bienvenidos todos a un espacio nuevo de Shebetahin Virtual. En el día de hoy o en la mañana de hoy tenemos a dos grandes personalidades del mundo de la banca, Analida Arias y Eddie Silvera, quienes nos van a dar una educación sobre lo que es y mantener la disciplina del presupuesto en dos etapas, en el presupuesto personal de nuestros hogares y el presupuesto de la empresa que hoy en día se ve tan amenazado. Con ustedes, muchas gracias, Eddie y Analida, bienvenidos. Muchas gracias, Ezra. Gracias, Ezra. Gracias por la invitación. Gracias, Nadia, también por aceptar la invitación. Yo creo que este es un tema súper importante, como bien dice Ezra, y la idea un poquito de lo que vamos a compartir hoy a través de una presentación que tenemos preparada por Analida, y después van a haber unas preguntas que ya tenemos algunas que ya nos han enviado algunos participantes previos a la reunión. La idea es un poquito volver a lo básico, entender cómo manejar un presupuesto. Obviamente, dada la incertidumbre que hay actualmente, dados los tiempos actuales, es tiempo de focalizarnos y ver cómo manejamos nuestro presupuesto, tanto a nivel familiar como a nivel empresarial. La idea es dar como unas guías y unas bases y unos fundamentos en ese sentido. Y no solo a nivel del tema de planificación, revisión de gastos, sino también el tema de inversiones. También vamos a hablar algo del tema de inversión interesante, qué tipo de inversiones, cómo rendir el dinero en la actualidad. Y adicionalmente a eso, cómo hacer más rendir nuestras inversiones de una manera segura, dado las nuevas tendencias, lo que está ocurriendo. Y entonces, bueno, yo creo que esa es un poquito la base de lo que queremos exponer el día de hoy. Y quería presentarles a Analida Arias. Analida Arias es licenciada en Banca y Finanzas, tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona, más de 15 años de experiencia como asesora financiera en la industria de banca e inversiones, tanto en bancos locales como internacionales en Panamá, y actualmente ocupa el cargo de Head Wealth Management Panama Desk en Canal Securities. También actualmente es tesorera de la Fundación Caminando Panamá. Entonces, bueno, Analida, adelante. Analida tiene una presentación, ya yo la vi, está espectacular, muy interesante, en donde se habla de la redefinición de tu presupuesto frente a la nueva realidad. Gracias. Oye, bueno, Eddie, muchísimas gracias. Y Ezra, y la verdad que a todos por el tiempo, por dedicarnos a este espacio para poder compartirles un poquito de nuestro conocimiento que tenemos. Les voy a compartir a todos la presentación que hice. No sé si la pueden ver. A ver. Vamos a ver por aquí. Estos problemas técnicos siempre ocurren. Ahí está, ¿verdad? Ya la pueden ver. Eddie. Sí. Se puede ver, perfecto. Se puede ver perfecto, Analida. Ok, perfecto. Listo. Bueno, como les mencionaba, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por su tiempo. A mí esto es un tema que me apasiona muchísimo y es un tema que yo creo que a todos nos debería apasionar de igual manera, y quiero a través de esta plataforma transmitirles la necesidad e importancia que conlleva llevar un presupuesto tanto a nivel empresarial como personal. Hay un dato muy importante que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención desde hace muchos años atrás, que nosotros siempre nos estamos preocupando y preguntándonos cómo va la deuda pública, que si el gobierno hizo tal licitación, que se está gastando la plata. Y como todos sabemos aquí, la deuda pública de Panamá ronda alrededor de unos 34.000 millones de dólares. ¿Pero alguna vez se han preguntado en cuánto está la deuda privada? La deuda privada, o sea, hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, nosotros casi que doblamos la deuda pública. Lo cual eso me deja pensando un poquito, cónchale, la verdad es que puede ser que el panameño promedio en verdad no tenga la cultura o el hábito, no solamente del ahorro, sino no sé si están siendo bien asesorados sobre qué hacer con sus fondos, hacia dónde dirigirlos, todos los ingresos que les están entrando, si los están destinando correctamente como deben. No sé si me estoy explicando, un poquito como que entender un poco qué es lo que está pasando, porque si hoy en día
el déficit fiscal de nuestro país ocupa casi prácticamente un 53% del Producto Interno Bruto, es porque definitivamente que nosotros, los panameños, tenemos que entender un poco que no estamos teniendo la práctica de la cultura del ahorro. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas hoy en día, con el tema de la pandemia, con el tema de la crisis que estamos frecuentando, que estamos viviendo ahora mismo, se preguntarán, o sea, yo de verdad nunca pensé que esto fuera algo que me fuera a pasar a mí, nunca pensé que esto fuera algo que yo viviera, y no sé si previeron hacer este tipo de ejercicio. Y yo siempre he pensado que cuando uno está, digamos que en alguna crisis, uno tiene que regresar a lo más básico. A lo más básico. Y aquí es, ok, esto, como ustedes pero los costos siguen igual. Perdón, Eddie, ¿me ibas a decir algo? No, ya se te volvió a escuchar. Disculpa, adelante. Disculpa. Ah, ok. Como ustedes muy bien saben, muchas empresas han tenido que recortar personal, ¿sabes? Han tenido que ir viendo un poquito qué es lo que está pasando dentro porque la economía está totalmente parada, ¿no? Y la verdad es que, aunque ya estamos viendo un poco de luces en cuanto a la vacuna, que parece ser que Oxford, como muy bien me imagino que saben, ya está sacando una próximamente, Dios quiera, pero de igual manera tenemos que esperar a ver cuándo nos llega a nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo soy más de pensar de que nosotros tenemos que aprender a vivir con esta realidad, con esto que está pasando. Yo creo sinceramente que el distanciamiento social llegó para quedarse, y tenemos que crear estos nuevos hábitos. Y como decía anteriormente, ante una crisis, ante una situación que nos ha llevado al extremo como esto, que es prácticamente ha paralizado la economía, tenemos que regresar a lo más básico. Así que yo me atrevo a decir, no sé, puede ser que estoy equivocada, pero la mayoría de las personas nos preocupamos muchísimo en los presupuestos de nuestras empresas. Mi pregunta es que si le damos la misma preocupación a nuestro presupuesto familiar, si le damos el mismo seguimiento, lo revisamos, si en verdad sabemos si tenemos dinero ocioso o no dentro de nuestro patrimonio, por así decirlo. Y yo la verdad es que siempre he querido ser de esas asesoras para que mis clientes entiendan y comprendan que no todo simplemente es inversión o dónde coloco tu dinero. También es importante entender bien qué es lo que estás haciendo, hacia dónde lo estás dirigiendo y por qué. Y estar encima de esto. Hay veces que uno gasta dinero diariamente en cosas que no nos damos ni cuenta, que sí que en el café, que si todos los días te compras un café y eso en verdad no lo contemplas, y si te das cuenta al final del día, en verdad es un montón de dinero que te estás gastando, que si lo prevés, puedes tomar ajustes en cuanto a tus decisiones financieras. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar un poquito a hablarles de lo que he estado preparando. Como bien saben, el presupuesto es básicamente un conjunto donde tú pones todos tus ingresos y todos tus gastos para un periodo de tiempo. Yo personalmente hago mis presupuestos anuales, también tengo uno semanal y tengo uno mensual, pero todo obviamente va alineado al presupuesto anual, ¿verdad? Siempre lo hago justamente antes de que comience el año. Pongo los ingresos que voy a prever que voy a tener en todo el año y pongo todos los gastos que vienen siendo fijos y variables. E incluso también tengo una plataforma que es el ahorro, que ya más adelante hablaremos un poquito de eso, y de imprevistos, porque no deberíamos de tocar nuestros ahorros para imprevistos. Por lo menos esa es la política que yo tengo. El propósito de un presupuesto, como antes se los mencionaba, se elabora justamente para entender cómo administrar los recursos financieros tanto de tu empresa como de tu familia, ¿verdad? Como les mencionaba ahorita, los componentes principalmente de un presupuesto vienen siendo los ingresos. Ustedes me dirán, pero Analía, ¿qué ingresos? O sea, yo no te voy a decir que pongas los regalos de cumpleaños, pero sí tus salarios, bonificaciones, primas vacacionales, lo que ustedes contemplen que es un ingreso fijo que ustedes lo pueden destinar para su patrimonio, ¿verdad? Si son accionistas de alguna empresa y les pagan algún dividendo, también yo lo pusiera. Cosas que serían
fijas y notorias para el componente de su patrimonio, ¿no? Muy bien. Gastos. Los gastos yo considero que es importante que mencionemos que son los fijos y los variables, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente, los gastos fijos y variables pueden variar. ¿Cuáles son los fijos? Lo que ustedes saben que les van a llegar todos los meses. Que la luz, aunque sea un monto fijo, aunque puede variar, pero es un monto que va a llegar siempre todos los meses, o sea, eso no cambia. Que si el internet, que si la escuela de los muchachos, que si el súper, ustedes presupuestan un número. Si se pasan o no, ese mes lo contemplan y lo revisan. Por eso es que es importante revisar periódicamente cómo van contra el presupuesto, como la gente, como cuando tú comparas el budget versus el real, porque si hay que hacer ajustes, hay que hacerlos. En variables podríamos ser entonces que sí que, no sé, ropa, comprar ropa, salir a comer con los amigos, cosas que en verdad no son tan necesarias, que son variables, pero siguen siendo gastos, donde allí es donde uno puede como que decir como que jugar o moverlo un poco para poder tener mejor resultado de nuestros ingresos, ¿no? ¿Cuáles vienen siendo los beneficios de un presupuesto? O sea, yo por qué quiero, además de lo que ya mencionaba anteriormente, ¿por qué me enfoco en que esto es una herramienta muy importante para todos nosotros? Primero que todo, ya estamos por anticipado, saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que tengo que esperar, y me puedo prever cualquier problema en el futuro, ¿no? Como dice aquí muy bien, yo lo puedo hacer frente a cualquier gasto que yo no tenga imprevisto. De repente, como ya tengo una parte o una partida del presupuesto colocada allí, para imprevistos le puedo hacer frente a estos, ¿no? Uno tiene que conocer bien los gastos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. ¿Por qué? Porque puede haber un leak, o sea, puede haber como un escape y no sabemos por dónde o no sabemos qué es lo que está pasando. Si de repente podemos ver que en los últimos 4 meses la luz no ha aumentado muchísimo, entender por qué, entender qué es lo que está pasando. Si de repente es que me fui a mi casa y la muchacha que está en mi casa está perdiendo el aire todo el día, entonces te das cuenta, o sea, y puedes tomar ciertos controles para poder hacerle mejor a tus fondos, ¿no? Esto es importante. Si uno mantiene un presupuesto en el día a día, uno tiende a comprar racionalmente y no emocionalmente. Aunque ustedes no lo crean, si te creas la cultura del presupuesto, entonces ya llega un punto donde tú dices, es que espérate, es que en verdad no sé si puedo hacerlo este mes o esperar el próximo mes para comprarme, ¿sabes? Esa prenda, lo que sea, ¿no? Lo que sea que necesites. Y es increíble cómo en cualquier nivel, tanto a nivel personal o empresarial, lo importante que es, y uno se empieza a dar cuenta como que de verdad que yo gastaba antes demasiado dinero en tales cosas y en verdad no era lo que, o sea, no es que lo necesitaba un montón, como decía, ¿no? Y en verdad te empieza a ayudar a tomar mejores decisiones financieras y logras tener un equilibrio. Ojo, los ingresos deben ser igual a los gastos, siempre y cuando tus gastos contemplen todas las partidas de ahorro, imprevistos, y si de repente tal mes versus otros meses tuviste unos, ¿sabes? Menos gastos y de repente tuviste mayor ingresos, entonces tienes mejor poder de ahorro, en fin. Esto es, al final del día, una herramienta que yo considero, y estoy casi segura que mucha gente en su casa no utilizan. Puede ser que hagan una vez al año y más nunca la voltean a ver. Y quiero mandar el mensaje de la importancia que es llevar esto a cabo. Porque así como cada vez que la Reserva Federal de Estados Unidos emite $1, eso significa que alguien lo debe. Somebody has to pay for that dollar. Si no, no se emitiera el dólar. Y entonces, así mismo como es, debemos de cuidar nuestros recursos que tanto nos cuidamos trabajando, ¿verdad? No es como para estarlo regalando por ahí. Y esto es una plataforma y una herramienta buenísima que nos va a ayudar a llevar eso a cabo. ¿Qué recomendaciones básicamente yo les puedo ofrecer? Porque muchos preguntarán, Analia, pero ¿cómo pongo cada discreción? Cada uno lo pone en base a su historia, en base a sus deseos y en base a lo que uno quiera. O sea, yo no te puedo decir,
solamente gástate $200 en ropa al mes, o gástate 20 o 1000, o sea, eso sí va a discreción de cada uno. La única fórmula que sí te puedo decir que se da a conocer bastante es que lo mínimo que debes de ahorrar es el 10% de tus ingresos. Claro está, yo en lo personal soy una persona que me pongo el 20% porque me gusta exigirme un poquito más y entender, pero todos los otros gastos están previstos, que es al salón de belleza, que es el gimnasio, ¿saben? La muchacha, todos los gastos de mi familia, el niño, o sea, todo está ahí. E incluso ir revisándolo contra tus estados de cuenta para ver si hay algo que se está quedando por fuera. Porque hoy en día tenemos esa herramienta buenísima de los bancos que podemos ver en qué nos gastamos en la tarjeta de crédito y entonces ir revisando eso poco a poco, ¿no? Para ver qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero, ¿no? Esto siempre, como les comenté al principio, tenemos que hacer un presupuesto, o sea, semanal, mensual y anual. A mí me funciona así porque le doy más seguimiento y entiendo un poco más en qué me estoy gastando mi dinero. Créanme que ustedes no saben el alivio que les da el saber toda esta información, lo practican poco a poco y después ya se les va a convertir en un hábito darle seguimiento porque se van a dar cuenta que lo necesitan. Como les digo, revisarlo mes a mes e incluso yo les diría que si de repente pónganse que, no sé, si quieren ir de viaje con los hijos e invitar a los nietos y la verdad que sale todo un presupuesto de eso, bueno, organizarse y hacer como lo que le llaman un presupuesto de ahorro, pero para deseos, ¿verdad? Entonces, todos los meses ustedes van creando como un fondo de ahorros para este deseo que ustedes quieren cumplir, ya sea en 6 meses o en un año. Bueno, y repito, esto se puede utilizar para un sinfín de cosas y la verdad es que es una herramienta bastante emocionante para mí. Es bastante cómico porque en el tema del ahorro, hoy en día todavía hay personas que lo hacen de distintas maneras. Hay gente que me dice, no, Analía, yo invierto full en bienes raíces, invierto en tierras, y eso está súper bien. O sea, eso debería estar dentro de un patrimonio, incluso. O sea, nuestro bien inmueble siempre debería ser parte de nuestro patrimonio, ya que ese es uno de los pocos activos que con el tiempo suben en valor y en precio, ¿no? Ahora, esto sí deberíamos de tomar en cuenta otros tipos de instrumentos financieros dentro de nuestro patrimonio para poder hacer nuestros ahorros. O sea, uno tiene ahorros, pero también el ahorro no se puede quedar sentado, se puede quedar sentado en cuentas de ahorro, se puede quedar sentado en depósitos a plazo fijo, en inversiones, pero yo siempre he dicho que hay que diversificarlo, ¿no? O sea, hay que distribuir bien ese ingreso, porque si tomamos en cuenta la inflación, al final del día estamos dejando de adquirir poder adquisitivo con nuestro propio dinero, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomendaría que viéramos un poquito y planificar un poco en qué es lo que hacemos con nuestros ahorros para el día de mañana, ¿no? Aquí les puse un ejemplo bastante básico. Lo único que quería que vieran era que esta persona que tiene un ingreso mensual de $5,000, no sé si lo pueden ver bien, justo con todos los gastos que tiene, esta persona tiene una capacidad de ahorro no más del 4%, y al esta persona poder poner sus ingresos con sus gastos, que son bastante básicos, o sea, hay presupuestos que son mucho más complejos que esto, pero yo lo que quería que vieran es que al llevar la práctica y la cultura de hacer este ejercicio, podemos ver cuál es nuestra capacidad de ahorro. Y al ver que es un 4%, esta persona tiene que hacer algunos ajustes dentro de sus gastos para poder entonces tener el mínimo, el 10% para poder ahorrar. A ver, esto sí ya es un poquito como más con detalle, lo que quise poner también, unos ingresos, porque también, por ejemplo, dentro de los ingresos, ustedes pueden meter los intereses de su depósito a plazo fijo, como pueden ver aquí. Y también, bueno, abajo están todos los gastos y pueden hacer bastantes análisis. Por ejemplo, en la parte de arriba, los ingresos fueron mayores, entonces se pudieron haber destinado para otras cosas los ingresos. O sea, a veces esto nos demuestra que hay dinero ocioso, dinero que está sentado y que podemos incluso ponerlo a rendir en algún papel en vez de que esté sentado
en una cuenta de ahorro que no me esté rindiendo lo que me debería estar rindiendo, porque en verdad hay de todo en la plaza, ¿no? A ver, seguíamos. Y bueno, básicamente, en la parte de presupuesto personal, eso era como que mi objetivo y mi propósito, lo que quería conversar un poquito con ustedes. No sé si, Eddie, ¿quieres hacer alguna pregunta ahorita? ¿Lo hacemos al final o...? No, podemos hacer una pregunta ahorita de la parte personal. Analida, no sé si tienes chance de poner tu video, ¿no? Está muy Pero, interesante la presentación. Una pregunta que me hicieron es, cómo enfocarse, o sea, en este momento y diferenciar entre lo que es gastos e inversión, o sea, cómo hacer esa diferencia al momento de tomar decisiones, cuánto esfuerzo se le pone a un rubro al otro para poder manejarse de esa manera, ¿no? Esa ok, sería una de las perfecto. preguntas. Estoy tratando de poner el video. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto y la presentación está muy bien, pero si no, adelante, no te preocupes. Vale, buenísimo. Ok, sí, muy buena pregunta, gracias. Casualmente, uno de los rubros más importantes que uno debe de tener en sus gastos, por ejemplo, decidir, bueno, yo me compro un carro, yo pago una letra mensual todos los meses, y sí, eso es un gasto, pero que tengan claro que eso es un activo que en el tiempo se devalúa, y eso no es una inversión. O sea, un gasto son todas aquellas cosas que es el dinero que no te va a regresar. O sea, que es un gasto que lo tienes que tener, que tiene un propósito de ser, pero que no te va a regresar el dinero en el tiempo. Cuando tú haces una inversión, que ya digamos que sea en una cuenta de ahorro, bueno, cuenta de ahorro en verdad no es inversión, sí te rinde algo, pero yo consideraría que una inversión va un poquito más a largo plazo, como un depósito a plazo fijo, por encima de un año, bonos, tanto del gobierno como corporativos, acciones comunes, como decirte copa. La verdad que hay un sinfín de instrumentos financieros que podemos utilizar como inversión, pero quiero que tengan claro que nada de lo que es gasto, que no te regresa el dinero, no puede ser considerado inversión. ¿Va? Perfecto. Ok, yo creo que se me tildió el video, así que lo vamos a dejar así. Seguimos así. Sí, no hay problema, no te Dale. preocupes, seguimos hacia adelante. Quizás ahora que al final, cuando se quite la presentación, quizás no pueda salir tu imagen, pero no te preocupes. La otra Vale. pregunta que me hicieron, me acaban de hacer es cómo podemos revisar los porcentajes de gastos, ejemplo, educación, hipoteca, cómo se hace esa planificación y cómo se puede revisar esos porcentajes, ¿no? Bueno, por supuesto, claro que sí. A eso es a lo que yo iba. Si ustedes hacen hacen la matemática, ¿verdad? Del ingreso con el gasto. En los gastos lo colocan todo. Hay ciertos montos que son fijos, o sea, ciertos montos que no los establecemos nosotros, sino que lo establece una tercera persona. En este caso lo establece la institución donde va a estudiar mi hijo y me dice, mira, Analida, es tanto. Entonces, en base a tus ingresos y en base a lo que tú recibes, tú haces un análisis si usted puede hacerle frente a esa realidad o no. Entonces tú vas a ir ajustando, porque lo importante aquí es que ustedes entiendan en qué actualmente se gastan su dinero y en cómo lo están gastando, y si no les alcanza, entonces tú dices, ok, espérate, tengo que revisar otros gastos que estoy teniendo, y lo vas ajustando en base a lo que tú quieres, que es al final del día tener una capacidad de ahorro del mínimo 10 o el 20%. Entonces, en la filmina anterior, déjame ver si puedo regresar, en esta, lo que pasa es que sí, no sé si pueden ver bien esto. Aquí, Sí, se ve bien. al lado hay unos porcentajes. O sea, por ejemplo, en este caso de la señora, que ella solamente tiene un 4% de ahorro y ella ahorra mensualmente $300 para viajes, 200 para cuidado personal y 500 para ropa. Yo, por ejemplo, esos 500 para ropa lo cambiaría. O sea, ahí uno va viendo y vas viendo cómo se van manejando porque yo no te puedo decir exactamente qué porcentaje destinarle a cada uno de los rubros, porque eso va dependiendo de cada familia, de cada necesidad. Siempre básicamente lo único que te dicen que sí debes de tener como mínimo es el ahorro, que es el 10%, y si no lo cumples, tienes que ver dónde haces ajustes para entonces poder hacerle frente a la capacidad de ahorro que te dé, pues. O sea, que al final del día tus ingresos te alcancen no solamente para hacerle frente a tus gastos, sino que también puedas ahorrar para imprevistos, ¿no? ¿Me expliqué? Sí, no,
claro. Pero así sería interesante después si le podemos complementar a ellos, exacto. Yo sé que cada familia es particular, cada situación es particular, pero ahí sería interesante poner como porcentajes estándares para una persona normal y corriente de que cuánto tiene que gastar en cada rubro. Pero bueno, ese es un ejercicio que se puede profundizar después. Yo puedo, si ustedes quieren, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer un presupuesto, pero es que la verdad es que busqué información y traté de analizar un poquito y sí, o sea, siempre encontraba la misma respuesta donde me decían, es que depende del ingreso, o sea, porque si una familia, Correcto. no sé si o sea, no solamente depende del ingreso, sino que también depende de cuáles son, qué es lo que la familia quiere hacer. ¿Qué pasa si es una familia que tiene ingresos altísimos, pero quieren que sus hijos estudien en casa? No quieren que vaya a escuela. O sea, son decisiones no solamente financieras, sino también personales a la hora de poder destinarle un porcentaje a cada rubro. Por ejemplo, hay gente que, ¿sabes? O sea, nada más comen vegetales. Hay otra gente que solamente come, ¿sabes? Como que hay cosas que son más caras que otras. En cada familia se come distinto, compran en distintos lugares. Y entonces hay que cumplir también con la necesidad de la familia, pero sí sería bueno, yo puedo, si ustedes, o sea, si ustedes quieren, yo les puedo hacer uno bastante básico y se los hago llegar, con mucho gusto. Excelente, ahí lo compartimos con el grupo. Claro, claro que sí. La otra, bueno, acá comentan también uno de los participantes, quizá hay un porcentaje que indique que está bien versus que está muy exagerado y ahí hay que ajustar. Y también yo pienso también, es como tú dices, Analia, hay cosas que también son, como la educación de los hijos es una inversión, en verdad. Más que gasto, tiene que ser considerado una inversión para su futuro, para que crezca profesionalmente, si va a abrir una empresa o va a trabajar en una empresa. Yo creo que ahí hay que también diferenciar qué es gasto y qué es inversión también, ¿no? Dentro de... Qué bueno que mencionas eso, porque algo que se me había pasado por mencionar. Sí. Yo no sé, yo me imagino que nosotros todos debemos de estar preparados para mandar a nuestros hijos a la universidad o para mandarlos, y es algo que nos debemos de preparar desde, ¿sabes? Desde que prácticamente nace el niño, ¿me explico? Así es. Entonces, muchas veces, a ver, lo que la historia nos ha enseñado es que lo que hoy en día te puedes comprar con $1, al final de año necesitas $1.70 para poder comprarte lo mismo que te comprabas con $1 al principio de año, ¿no? Lo que conocemos como la maravillosa inflación, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Hoy en día las universidades pueden tener X costo, pero es muy importante tomar en cuenta la inflación de aquí a 18 años, ¿verdad? Entonces, correcto, es importante hacer como dentro de tu presupuesto, meter, o sea, porque no solamente te estoy hablando de la escuela aquí local, es cuando vaya a estudiarse algo más, ahí tienes que tener dos rubros. La educación ahora mismo que tienes, de que va a la escuela, y también deberías estar ahorrando mensualmente, e incluso te recomendaría invertir ese dinero en un producto a largo plazo que te rinda más que la inflación. Okay. Porque normalmente la gente lo pone, ponte, en un depósito a plazo fijo. Se los garantizo, lo van a ver más adelante con unos ejemplos que yo tengo, que si lo hacen así, estamos perdiendo poder adquisitivo con el tiempo. Y entonces, al final del día, es mejor asesorarnos bien con nuestros asesores y que nos expliquen bien cuál es la mejor manera de destinar esos fondos también para retiro, ponte. Si ustedes quieren hacer un plan de retiro, yo no sé, algo adicional para tener, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo hoy para poder asegurarme un buen plan de retiro dentro de 30 años? Y ya comenzar a planificarse desde antes, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Perfecto. Analia. Y la última pregunta que tenemos en este rubro antes de pasar al presupuesto comercial es, claro, tú tienes un presupuesto anual y obviamente hay temas de corto plazo que tienes que considerar, pero ¿cómo debes considerar de igual manera las inversiones a largo plazo dentro del presupuesto? Porque obviamente eso también depende de cada caso, porque hay inversiones que son a corto, que tú puedes recoger rendimiento rápido y otras dependiendo obviamente si las personas son más jóvenes o todavía no están próximos a la jubilación, claro. Deberían tener una visión más hacia mediano o largo plazo de algunas de sus inversiones. No, claro, buenísimo, y gracias, Eddie. No, sí, mira, como vuelvo y repito, el presupuesto es algo que uno debe de tener, cuando uno lo prepara anualmente,
de igual manera tienes que tener objetivos a largo plazo cuando preparas tu presupuesto anual. Porque hay cosas que tú debes de hacer hoy que se reflejarán en 5 años, en 10 años o en 30 años, como lo mencionaba justo antes, ¿no? Entonces, es muy importante que dentro de tu presupuesto, aunque sea anual, uno ingrese dentro de sus gastos o sus inversiones de largo plazo, qué es lo que tienes que depositar cada mes o cada semana o cada quincena, como lo quieran hacer, dentro de ese presupuesto. Porque sigue siendo parte de un plan que tienes, aunque sea a largo plazo, pero es algo que tienes que hacer hoy. ¿Me explico? Entonces Correcto. es muy importante que, aunque sea una inversión a largo plazo, lo metas dentro de tu presupuesto anual. Incluso mensual y semanal, porque, o sea, bueno, no sé si semanal, pero el mensual sí, porque tiene que estar dentro de tus ingresos semanales, mensuales, perdón, donde usted hace el depósito. Por ejemplo, usted le entra ese ingreso y literalmente, o sea, pagar ese ahorro o pagar esa educación de tu hijo es como si estuvieras pagando una cuenta. O sea, no puedes dejar de hacerlo. ¿Me explico? Sí, se está clarísimo. Gracias, Buenísimo. Analia. Si quieres, continuamos con la parte comercial Perfecto. entonces, presupuesto empresarial. Claro que sí. Bueno, Adelante. a ver, entonces, esto me parece fascinante porque la verdad es que ninguna empresa pudiera funcionar sin esto. O sea, esto es algo que simplemente la empresa que no le dé seguimiento a su presupuesto es una empresa que puede tener esto, ¿saben? Robos sin darse cuenta. O sea, esto sí es la lupa de la fotografía, de lo como lo quieran llamar de una empresa, e incluso te ayuda a tomar mejores decisiones en el día a día, ¿no? De la compañía. Para comenzar, quería contar, bueno, que básicamente el presupuesto comercial, ¿con qué nos ayuda? Nos ayuda para poder tener un plan estratégico y entender bien cuáles son las metas de la empresa. Entonces, existen varios tipos de presupuestos, que eso lo veremos más adelante, pero principalmente tienen que tener uno global que va acompañando básicamente cuál es el propósito de la empresa. Bueno, este año la empresa tiene que generar utilidades de 8 millones de dólares, por decirte algo, ¿verdad? Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues para poder hacer los 8 millones de dólares los dividimos entre 12 y hay que pronosticar que vamos a generar tanto en ventas, pero bueno, vamos a tener gastos, así que hay que presupuestar los gastos, entender más o menos cómo hacer el flujo efectivo, tomando en cuenta, bueno, a la mano de obra, a sus acreedores, a todo lo que le tienen que pagar, ¿verdad? Hay que estructurar un presupuesto para cada área de la empresa también. Nuevamente, hacer revisiones periódicas de las áreas, o sea, de los seguimientos de los presupuestos de distintas áreas, para entonces luego poder tomar acciones referente a los resultados que estamos viendo. Porque si de repente teníamos previsto un gasto fijo para el área de marketing, qué sé yo, en papel, y de repente nos estamos dando cuenta que se están disparando ese precio, pero ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué se está gastando tanto en esto? O publicidad en radio, o publicidad en internet, y en verdad estamos alcanzando al target que queremos llegarle o no lo estamos alcanzando. Entonces ir ajustando un poquito también nuestros gastos para poder alcanzar al final del día esa utilidad neta de 8 millones que queremos llegar, ¿no? ¿Me explico? O sea, un presupuesto comercial es literalmente la expresión financiera de una empresa. O sea, es entender cómo la plata está generando dinero y al final del día, cómo la empresa está generando dinero y qué estamos haciendo con ese dinero que estamos generando. Y si le estamos sacando el mayor rendimiento posible a ese dinero. Hay que entender, y el presupuesto nos ayuda para esto, ¿no? Como les decía anteriormente también, para entender cada uno de los puntos que acabo de mencionar, hay que establecer metas financieras y tienen que ser realistas, tienen que ser medibles y tienen que ser específicas. Como por ejemplo, bueno, este año nosotros queremos aumentar la utilidad neta de la empresa en un 5%, ¿verdad? Si ya la empresa es una empresa existente que tiene una data histórica, es mucho más fácil, pero cuando ya son empresas nuevas que están por nacer en el mercado, es importante conocer el mercado y entender un poquito cómo la competencia se maneja y entender un poco cómo vienen siendo sus gastos y para entonces tener una idea más o menos de cómo manejarnos, ¿no? Como digo, analizar las tendencias de los ingresos y los gastos de años anteriores. Esto es súper importante para poder hacer presupuestos futuros. Si no, estaríamos prácticamente haciendo las ciegas. Y entonces básicamente todo sería como, ¿saben? Como al aire, ¿no?
y establecer un porcentaje de los ingresos destinado para los gastos de cada área. De esta manera podemos ver si los ingresos están cumpliendo, están aportando a mis objetivos empresariales. O sea, igual que los gastos. Yo no quiero gastar por gastar. Yo quiero estar segura de que cada centavo que yo me estoy gastando, que está siendo destinado a un propósito, me está rindiendo lo que... Y no necesariamente cuando hablo de rendir, me refiero a dinero que te regresa para atrás, porque no es necesariamente eso, sino que, vuelvo y repito, un ejemplo como el de mercadeo. Si tú inviertes en publicidad para tu empresa y no le estás llegando al target que tú quieres, entonces tú dices, espérate, algo estamos haciendo mal, deberíamos de replantearnos bien la idea esta del mercadeo y volver a revisarla. Y por eso es que este tipo de hábitos, de tener esta política de poder hacer el presupuesto nos ayuda muchísimo a tomar mejores decisiones en el día de mañana, ¿no? La parte de pronosticar ventas e ingresos es súper importante. Obviamente, me imagino que todos lo sabrán, pero es importante para preverlo y así poder tomar mejores decisiones. ¿Qué se necesita? Ok, para poder decirte que, ok, Analia, ¿cómo puedo yo pronosticar las ventas o ingresos de mi empresa? Bueno, ¿qué tanto demandan tu producto o tu servicio en el mercado? O sea, hay que hacer un análisis de esto. ¿Cuál viene siendo tu mercado meta? ¿A quién le quieres llegar y por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es tu competencia? Esto para mí es una de las más importantes porque cada uno de nuestra empresa tiene que ser mejor que la competencia. O sea, tenemos que ser los mejores en el mercado. Entonces hay que entender muy bien quién viene siendo la competencia directa e indirecta. Entender el precio promedio del mercado y la capacidad de producción. Todos estos 5 ámbitos nos van a ayudar a entender, ok, basándonos en eso, si somos capaces nosotros de producir tanto a tal precio, llegarle a tanta gente, entonces yo puedo realizar que mi presupuesto de ventas, el pronóstico para el próximo año debe ser de tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, tomando en cuenta estas cosas que le acabo de decir, ¿no? Es importante también para realizar dentro de tu empresa datos históricos, tendencias del mercado, cómo se comporta el consumidor en el país para el producto que usted te está ofreciendo, ventas potenciales del mercado. Y cuando hablo de juicios personales es cuando personas que son nuevas, unos puedan hacer como focus groups. Y para entender un poquito porque tampoco es que vas a ir a la competencia te va a decir, oye, mira, yo soy muy buena gente, te voy a regalar todos mis presupuestos. Entonces, para hacer ese tipo de ejemplos y cosas, hacemos focus groups, entonces preguntamos cuánto estaría la gente dispuesta a gastar en un producto en específico o un servicio en específico, en fin, ¿no? Esto ocurre más que nada para las empresas que están entrando nuevas en una industria y no tienen datos históricos para poder comparar, ¿no? Entonces, aquí vamos hablando un poquito más ya que nada de los gastos. Es importantísimo, como mencioné anteriormente, para los gastos fijos y los gastos variables. Esto es inevitable porque yo me imagino que ustedes sabrán que ya han escuchado miles de historias dentro de empresas que han habido fraudes, que han ocurrido ciertos acontecimientos que se hubieran podido haber prevenido si tienen este tipo de práctica, ¿no? Algunos gastos fijos, por ejemplo, agua, la nómina, la luz, etcétera. Vuelvo y repito, son cosas que, independientemente que aunque el monto varíe, es un monto promedio, pero es fijo. No va a dejar de venir todos los meses el mismo gasto, perdón. También están los variables, que de repente si invertiste en ese mes, decidiste hacer, yo no sé, invertir en un proyecto en específico para lanzar un producto nuevo de tu empresa, eso no necesariamente tiene que generar un gasto, pero no es algo fijo todos los meses, ¿no? O le menciono proyectos planeados, imprevistos y todo esto. Estos son presupuestos que tenemos que poder presupuestar dentro de nuestro presupuesto, valga la redundancia, qué pena, pero considero que es urgente porque así podemos evitar, y con el seguimiento debido, ¿no? Con el debido seguimiento del presupuesto, se pueden dar cuenta dónde nos está faltando dinero, si nos está sobrando dinero y que está sentado sin hacer nada, sin producirnos nada, espérense, aquí hay algo que estamos haciendo mal y hay que nuevamente revisarlo, ¿verdad?
Aquí era lo que hablaba básicamente hace un poquito de lo que es el dinero ocioso, que es importante que nosotros podamos pronosticar el flujo efectivo. Pueden haber dos escenarios al final del día, ¿verdad? Puede ser positivo, donde con lo que ya contamos para la empresa es suficiente para poder operar, pero también puede haber algo, puede ser que nos falta, estamos restantes, de repente ya revisamos todos los gastos y la verdad que todos son necesarios, pero no estamos alcanzando nuestra meta. Y entonces entonces hay que tomar decisiones como pedir a un banco o a solicitar a un accionista que haga una inversión nueva, en fin, ¿verdad? Hay que tomar decisiones financieras dentro de la compañía para ver cómo hacemos para que ese flujo efectivo ronde en positivo, no esté pegando en el negativo. Entonces, como les mencionaba antes, es importante para cada área, ventas, mercadeo, operaciones, todas las compañías, es importante presupuestar y que cada una de estas empresas tengan su presupuesto. ¿Por qué? Esto le motiva a los empleados. Vamos a empezar con que si es ventas, ni más decir que tienen que alcanzar una meta y retos ya sean mensuales, si no los están alcanzando, reajustar ¿sabes? Como que sus esquemas, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, por qué no le estamos llegando al público. Entonces ir apretando para poder alcanzar esa utilidad de 8 millones que queremos lograr, ¿no? Incluso puedes señalar específicamente dentro de estas metas quién tiene la responsabilidad de qué hacer qué. Tomar decisiones, como mencioné anteriormente, de poder ajustar qué es lo que están haciendo en el día a día, que aparentemente no está funcionando, si ven que no estamos logrando las metas, las ventas alcanzadas. Evita manipulaciones en las operaciones, ya que puedes ver si está faltando algún dinero o un sobrante incluso, como mencioné, que podemos poner a rendir de una manera más eficaz. Fomenta la planeación, anticipación, arroja importantes indicadores para la empresa, en fin, tiene una capacidad infinita de beneficios que puedas, porque mucha gente me diría, es que no, pero bueno, Analia, ya yo tengo un solo presupuesto para la empresa. Y yo te digo, muy bien, pero si tú no haces un presupuesto para cada área, tú de verdad no entiendes de dónde está viniendo la plata que tú te estás ganando, ni a qué departamento tú le puedes hacer llamar la atención para que recorten gastos en alguna cosa en particular, o que puedan generar más ventas incluso, en fin. Entonces, tomar acciones respecto a los resultados versus el presupuesto. O sea, como decía anteriormente, los objetivos de la empresa deben de ser específicos, medibles y alcanzables, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Todo esto puede llevarse a cabo a distintas cosas. Un mal manejo personal. O sea, cuando tú de repente ves que algo no está, si el resultado está muy, muy por fuera del presupuesto, hay muchas cosas que pueden ser la razón de esto, ¿no? Como digo, un mal manejo del personal. Justamente en ese mes hubo un evento extraordinario, de repente hicimos publicidad para algo en específico, pero que no se previó. Una estimación de venta, la estimación de venta que hice estaba mal, no estimamos correctamente las ventas para ese mes, y hay que reevaluar nuevamente las políticas de gasto, ver dónde recortamos y dónde ajustamos, y para poder lograr tener esos objetivos, ¿no? Y también eso no quita que revisemos periódicamente también si los objetivos que nos hemos destinado verdaderamente son aquellos que queremos alcanzar, ¿no? Básicamente. Algunos indicadores que les quería poner aquí por encimita de desempeño de la empresa, como ustedes muy bien saben, está el retorno de la inversión, que básicamente evalúa el rendimiento del beneficio neto de la empresa contra el patrimonio. O sea, aquellas personas que invirtieron, en verdad, cuánto les está beneficiando a ellos su inversión. ¿Cómo está la deuda capital? Básicamente, el capital que se puso contra la deuda, como que cuánto debes por cada dólar, por así decirlo. El margen operativo es la medida de la estrategia de los precios de una empresa y su eficiencia. Y el ROA, que es la medida de la rentabilidad de la empresa para sus activos. Todos estos indicadores nos pueden ayudar a entender un poco, una vez más, si los ingresos los estamos destinando de la manera correcta, si los activos que tenemos los estamos utilizando de la manera correcta, si podemos hacer algo con el tema de los gastos, qué cambiar, qué diferenciar, e ir viéndolo poco a poco, ¿no? Como les comentaba,
hay bastantes tipos de presupuestos comerciales. Está el presupuesto maestro, como decirles, que como lo dice la misma palabra, que es el de la empresa, el global, el todo. Está el operacional, está el de ingreso-ventas, está el de producción, está el de compras, el de flujo de caja, tesorería y de marketing. Estos son los que más se ven principalmente, pero al final del día en cada industria tú puedes crear cualquier tipo de presupuesto que tú quieras dentro de tu empresa, pero estos son los que principalmente se ven dentro de en la economía principal, ¿no? Entonces, como mencionábamos anteriormente, hay distintas maneras de poder destinar nuestros ahorros. Pueden ser en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, valores comerciales negociables, depósitos a plazo fijo, o que esos son como que los productos tradicionales bancarios, ¿cierto? O también pueden ser inversiones, acciones comunes, preferidas, bonos del gobierno, corporativos, fondos mutuos, opciones, etcétera. Hay de todo. Me tomo el tiempo y el atrevimiento para decirles que inversión que hagan, inversión que tiene su riesgo. Eso es así. O sea, nadie les haga pensar lo contrario, siempre hay algo de riesgo por más mínimo que sea, pero conlleva algún tipo de riesgo. Y esto es muy importante que la gente lo entienda, ¿no? Yo me tomé el atrevimiento de buscar la información aquí en Panamá y en los últimos 5 años esto es lo que ha rendido un depósito en la plaza a un año, ¿verdad? Como pueden ver, 2.71 en 2015, esto fue como un promedio. Y en el 2019, a finales, estuvo remontándose y luego volvió a caer ahorita en el 2020, ¿verdad? Entonces, yo lo que quería básicamente abrirles un poquito el campo, un poquito para que entiendan que allá afuera, sí, nosotros podemos invertir, por ejemplo, en acciones como Copa, pero muchos clientes me dirán, mira, Analia, pero es que Copa me da como un poquito de miedo, tú sabes, es una industria que se ve afectada mucho por el petróleo y bueno, y con todo esto lo que está pasando. Bueno, para que tengan más o menos una idea, se ha escuchado que muchas veces hay ciertas instituciones financieras que sacan productos, ya sea con Copa o con cualquier otro subyacente, que le llaman notas estructuradas, donde te protegen tu capital de cierta manera. ¿Cómo se lo explico? Digamos que la nota comienza con $20, ¿verdad? O sea, que ustedes compran la nota o el producto a $20 y la nota dura 2 años. Si lo que ocurre en esos 2 años, es lo que ocurre, hay 3 escenarios. Uno, que tu capital, la acción siguió subiendo, tú invertiste $100,000, en 2 años vale 150,000, te regresan tus 150,000 y te ganaste $50,000 en 2 años. Buenísimo. El otro escenario es que en el lapso de los 2 años, el precio de la acción pase por debajo de $20, pero luego retumbe, ¿verdad? Te va a pagar solamente la parte positiva. O sea, aunque la parte negativa no se toma en cuenta, ¿verdad? O sea, tú tuviste negativo, pero no se te vio reflejado y se te paga la diferencia. Y la otra, que es el escenario que al final del día no queremos llegar, pero sigue siendo un buen escenario, es que si baja por debajo de $20, te pagan en acciones. Entonces, ya después puedes entrar directamente al mercado y con las acciones que tienes, esperar a que nuevamente suban y entonces luego venderlas. Pero a mucha gente le gusta porque te dan estos tipos 3 escenarios, como que tengo algo protegido, mi dinero, y la verdad que si cayó en un tiempo, en un plazo, no me veo afectado y, chao, como cayó, me van a regresar mi capital por lo menos, ¿no? Hay muchas veces que a la gente le gusta y se sienten tranquilos con esa opción y a veces lo tratan, ¿no? Pero sigue siendo un solo subyacente que es Copa, que es el que está siendo monitoreado en este caso, ¿no? Yo aquí les puse un ejemplo yo no sé si conocen, hay varios índices dentro del mercado bursátil, que es el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500. A mí en particular, este en particular, que es el S&P 500, que es el índice del S&P que monitorea las 500 compañías más grandes de large cap en Estados Unidos que se cotizan en la bolsa, ¿cierto? Entonces, el SPY es un Exchange Trade Fund, es como una canasta, es un fondo que replica lo que hace el índice del S&P 500. Aquí de lo que podemos ver es lo que ha ocurrido en 5 años en el S&P a lo largo de los últimos 5 años. Como podemos ver, en marzo de este año, todo se cayó. En marzo del 2020, la verdad que fue
cuando hubo todo el tema del COVID y la pandemia, la bolsa fue bastante afectada. Yo diría que más que nada fue un pánico escénico que la gente pensó, saben, se va a paralizar todas las economías, van a cerrar todo y la gente comenzó a vender, a vender, a vender, a vender, a vender y cuando tú comienzas a vender y vender y vender, los precios se tumban. Luego nos dimos cuenta que sí había una manera de poder ser sostenibles, que nos reinventamos, que había ciertas compañías y ciertas empresas que pudieron salir adelante y el mercado nuevamente se reactivó. Aquí quiero comparar cuál hubiese sido la diferencia si en el 2015 nosotros hubiéramos depositado $100,000 en un depósito versus en el Exchange Trade Fund del S&P 500. O sea, estamos hablando de la diferencia de $60,000. O sea, ¿por qué quiero mencionar esto? Yo tengo, como les mencionaba ella al comienzo de la charla, tengo vasta experiencia en el mercado y yo sé que localmente estamos muy acostumbrados a, no, mira, yo quiero mi bono, yo quiero mi depósito, que solamente me... Y eso está muy bien. Yo sigo insistiendo que todos deberíamos de tener un porcentaje destinado a la parte de perfil conservador, pero sí deberíamos destinar una parte de nuestro patrimonio a las acciones. Pero las acciones no deberían de componer más de un 20% de nuestro patrimonio, por temas de riesgo. Claro que al final del día, cada cliente es distinto, cada perfil es distinto, y ven acá, si yo a la edad que tengo, y yo quiero, porque me provoca meter el 100% de mis ahorros a una acción común, porque yo creo que eso va a pasar, bueno, eso, mi asesor lo más probable es que me diga, no, no hagas esa locura, porque al final del día, la acción común es mucho más riesgosa que lo que viene siendo un bono, ¿no? En caso, les voy a dar un breve ejemplo. Si una empresa tiene tanto acciones comunes como renta fija, y en el día de mañana esa empresa hay que liquidarla porque quebró, las personas que son los dueños de las acciones no reciben nada. Pero de la gente que tiene renta fija sí, porque eso es deuda. Eso es deuda de la empresa y a medida que vas liquidando la empresa, tú le vas repagando, ¿no? A los bonavientes. Pero la gente que es de parte del capital, que son los accionistas, no recibirían nada a cambio. Entonces, eso tiene su riesgo, ¿no? Pero a lo que yo he podido ver en el tiempo que llevo trabajando en la industria, las acciones toman tiempo. O sea, las acciones no son para comprar hoy y vender mañana o vender en 2 días o en 2 semanas. Las acciones, yo siempre he sido mucho del perfil conservador, donde yo prefiero que la gente invierta en empresas sólidas, que pagan buenos dividendos, los famosos conocidos blue chips, que they will never sink no matter what happens to the economy, ¿no? Entonces, que me parece bastante interesante. Aquí también traje otros ejemplos de Berkshire Hathaway. Me imagino que todos por acá conocen a Warren Buffett y la compañía de Warren Buffett, que es uno de los íconos de la industria de inversiones. Y podemos ver lo mismo, o sea, si hubiéramos invertido $100,000 hace 5 años en un depósito a plazo fijo versus haber invertido directamente en él tiene 2 clases de acciones, tiene la clase A y la clase B. La clase B es la que es más accesible. Y mira, estuviéramos ganando también $40,000 más por encima de lo que estuviéramos ganando con un depósito a plazo fijo, ¿no? Aquí comparamos ahora ambas, tanto el S&P como las acciones de Berkshire Hathaway, que también me pareció interesante compartírselos. El S&P, estamos hablando que son 500 empresas de las compañías más grandes que cotizan en la bolsa, ¿no? Berkshire Hathaway es un poco más reducido, son las compañías del señor Warren Buffett, pero dentro de todo sigue siendo una inversión muy, muy conocedora en el mercado y muy atractiva para bastantes personas que no se atreven a invertir en una sola acción. Dicen, es que, pero es que no me atrevo. Entonces, hay este tipo de productos donde puedes diversificar tu riesgo y entonces poder hacerle frente. Como les mencionaba anteriormente, existían otro tipo de índices, está el Nasdaq, y justamente el QQQ es el ETF que replica cómo funciona el Nasdaq. El Nasdaq habla de las 100 empresas no financieras que cotizan en la bolsa de Nueva York también. Y miren, lo mismo también hubiera pasado si hubiéramos invertido en el S&P o en el Nasdaq. O sea, es muy interesante poder ver y observar todas estas cosas que ocurren, porque entonces vamos entendiendo un poquito más qué es lo que sería lo más ideal para funcionar, ¿no? Yo creo que aquí como que hubo un error de
de matemática pero bueno, al final del día el S&P te hubiera rendido mucho más que haber invertido en el QQQ. O sea, cuando tú agarras y tú inviertes a través de un ETF, que es como comprar acciones de un fondo que invierte en 500 empresas, tu riesgo está totalmente separado o sea, lo estás diversificando muchísimo en varias compañías, y estas son decisiones que tú puedes tomar a nivel de tesorería para las empresas como a nivel personal, ¿verdad? Y bueno, obviamente las empresas tienden a tener un perfil muchísimo más conservador a un nivel patrimonial personal, pero lo que les quiero decir es que allá afuera hay un mundo de inversiones y de cosas que hacer, y la verdad es que es bien fascinante. No sé si tienen alguna preguntita. Gracias, Nalida. La verdad que fascinante tu presentación. Bueno, antes de pasar a las preguntas finales de las personas, bueno, yo creo que hay cosas muy importantes. Definitivamente, cualquier empresa tiene que tener primero un buen plan estratégico, unas metas bien claras y un presupuesto y todas las herramientas necesarias para la buena toma de decisiones que tú explicaste bien detallado. Interesante. Correcto. También, como tú bien dices, obviamente hay que hacer un balance entre lo que es inversión en renta fija y renta variable y ponerle un cap a la renta variable, pero todas las gráficas que tú demuestras que también renta variable tiene que ser visto más a mediano o largo plazo para que de verdad sea rentable. Correcto. Y sea dinero de que no necesites en ningún momento, porque el momento, si tu liquidez va a depender de eso, probablemente cuando necesites esa liquidez lo vas a hacer al precio menos favorable en su momento y puedas perder parte del retorno que puedas obtener si lo haces a mediano plazo. No sé si quieres analizar. Ok, a ver si podemos verte ahora sí en el video. Justamente estoy tratando y no, está lentísima mi computadora, qué pena. No, tranquila, pero puedes salir en la presentación. Vale, voy. Ya puse stop sharing. Me está mandando a cerrar Zoom, eso es lo que no quiero. No. Sí, eso es lo que no quiero, sí. Bueno, déjalo. Como estoy en un piso, no sé. No te preocupes. Sí. No te preocupes. Bueno, alguien está pidiendo si pueden presentar la pantalla de la primera lámina del presupuesto comercial. Y bueno, ya estamos ya casi sobre la hora. Tenemos 2-3 minutos. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta. Bueno, yo les puedo hacer llegar la presentación para que la tengan. Pero ¿cuál lámina me estaban pidiendo? Disculpa. Digo la primera lámina. Si alguien tiene alguna pregunta final, ya para ir cerrando. ¿Algún comentario? Se me tildió el Zoom. O sea, me escuchan, pero no puedo... No te preocupes. Qué pena. No te preocupes. Si alguien tiene alguna pregunta final. Bueno, Analida, creo que con eso vamos a terminar la presentación y de verdad que agradecido, excelente presentación, bien preparada, te felicito, muy ilustrativa y yo que estoy en el medio también siempre aprendo cosas nuevas y eso es importante, todos aprendemos. Qué bueno, y a la orden para lo que quieran en un futuro, me pongo a su disposición. Muchísimas gracias, Eddie, y muchísimas gracias, Irra, también, por tomarme en cuenta. Así es, y la idea es que, bueno, les pasa a Analida en la última página de la presentación tiene sus datos. Cualquier cosa que necesiten, Analida está a la orden, tiene sus contactos, ¿no? Listo. Oye, gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.